Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos a este miércoles de Soma con Cuauhtémoc Medina. Muchísimas gracias, Cuauhtémoc, por estar con nosotros. Y les voy a dar una pequeña semblanza para que todos tengamos el mismo contexto. Cuauhtémoc Medina es curador, historiador y crítico de arte. Es doctor en Historia y Teoría del Arte por la Universidad de Essex y licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue el primer curador asociado de arte latinoamericano en las colecciones del Tate Modern de Londres. De 2013 a 2024 se desempeñó como curador en jefe del Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM y desde 1993 es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la misma universidad. Este miércoles en Soma presentará la conferencia El imposible a largo plazo, notas sobre la temporalidad del fin. Gracias. Debo estar muy agradecido de que hayan venido y además de que Soma me haya permitido presentar este texto. Yo lo preparé para una presentación en San Juan, en Argentina, en un evento que Gerardo Meremblit y Alejandra Aguado organizaron con Arteba, y me quedé con muchas ganas de compartirlo más ampliamente. Espero que ya vean, porque lamento que a pesar que lo he estado recortando por donde he podido podarlo, está largo. Voy a eventualmente, probablemente, saltarme pedazos para avanzar rápidamente en la esperanza de que no se vuelva intolerable. Pero bueno, empiezo. Voy a cambiar de lugar esto. In the long run, we are dead. En el largo plazo, todos estaremos muertos. Esa es una de las frases más conocidas de las que se atribuyen al economista británico John Maynard Keynes, el referente de las políticas del Estado benefactor y pleno empleo, y el autor intelectual de instituciones tan importantes como el Fondo Monetario Internacional y el concepto de la política cultural sin interferencia gubernamental. Así desnudo y fuera de contexto, el dicho, que está inscrito en A Tract of Monetary Reform de 1923, pareciera una legitimación del pensamiento a corto plazo, pero en realidad era parte de una advertencia contra la tendencia del pensamiento liberal que esperaba obtener la estabilidad económica mediante una pasividad ante los mercados. Lo que a decir de Keynes solo afirmaba la inutilidad de un gremio, el de los economistas, que entonces era incapaz de intervenir en una tormenta hasta que ésta hubiera terminado. Hoy quizá la frase de Keynes tendría un sentido diferente. Se pensaría como una advertencia apocalíptica. En efecto, hemos pasado de atravesar el colapso de las grandes narrativas modernas, las de la inevitabilidad del socialismo y sus basureros de la historia, o la seguridad del progreso tecnocapitalista, o incluso las nociones acerca del milenio cristiano, a una percepción extendida del fin del mundo que cierra nuestra temporalidad y lo sitúa entre dos extremos: la percepción de un presente perpetuo que se piensa como una superficie sin solución de continuidad, o el riesgo de una nula futuridad. Efectivamente, este es un tiempo definido por la obsesión del final, idea que por supuesto no es meramente filosófica, se traduce en políticas y en representaciones, en obras y en aporías. Como ustedes saben, el hombre más rico del mundo, y que a pesar de su defenestración sigue siendo un personaje clave en la revolución oligárquica del gobierno norteamericano, Elon Musk, no oculta mínimamente su obsesión por encabezar una especie de éxodo de la Tierra a Marte. Musk se imagina como el Moisés de una tierra prometida, precisamente porque está más allá de la Tierra. Para Musk, la empresa de colonizar Marte es equivalente a la oportunidad de refugiar a los genes de la humanidad, en una hipérbole apocalíptica que va mucho más allá de los riesgos del cambio climático. Según Musk, el objetivo último de los viajes espaciales sería salvar a la humanidad de la expansión agónica del Sol al estado de estrella gigante roja. Cito: el Sol se expande gradualmente. En 500 millones de años, o 1 billón en el exterior, los océanos servirán y no habrá vida significativa sobre la Tierra.
Quizá quedarán algunas bacterias de alta temperatura, pero nada que sea capaz de fabricar cohetes. Cierro la cita. La solución a ese exterminio era, en la cabeza de Musk, de carácter tecnocientífico. Cito: los viajes espaciales son la mejor opción que tenemos para extender la vida de la humanidad. Cierro la cita. Cuando hace unos meses, con el triunfo de Trump, Musk manifestó su alegría haciendo un saludo nazi a la multitud, me di cuenta que quizá inconscientemente reactuaba a un escenario conocido. En las secuencias finales de la película de Stanley Kubrick acerca de la amenaza nuclear, Strangelove, or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, de 1964, Strangelove, que asesoraba al presidente estadounidense, tiene dificultades similares a Musk para impedir que su brazo hiciera el saludo fascista. El Dr. Strangelove de Kubrick es, como el Dr. Medford Brown en la historia real, un sobreviviente hitleriano injertado en el aparato industrial militar americano. Una vez que el lanzamiento de bombas atómicas desde Estados Unidos aseguraba la destrucción total de la humanidad, el resultado de la política de disuasión nuclear de la Guerra Fría, todavía vigente, que se conoce como MAD, el acrónimo de Mutual Assured Destruction, Dr. Strangelove planteó a los militares y políticos del búnker presidencial la tarea de, cito, asegurar el futuro de la raza humana, cierro la cita, llevando a los refugios una proporción mayor de mujeres por cada hombre para reproducir a los hombres desde las cenizas. Esta es la profecía del strange love, del amor extraño, abandono de la monogamia en pos de la supervivencia. La recurrencia de esta mitología, espero que concuerden conmigo, de una eugenesia final tecnocientífica en el imaginario de los plutócratas globales como Musk, está probablemente inscrita en la lógica misma del progreso científico e industrial. Aquí es donde quisiera compartir con ustedes lo más asombroso que me parece hay en esta conexión entre escenarios del horizonte posthumano. Y es que previamente este argumento fue identificado por el filósofo postmoderno por excelencia, Jean-François Lyotard, cuando en su libro Lo humano, charlas sobre el tiempo, del año 1988, se propuso exponer la irracionalidad racional de la ideología del progreso con una perspectiva que hoy vemos puesta en escena en Los delirios del hombre más rico de la Tierra. Y aquí voy a citar a Lyotard, en un libro que yo creo que deberíamos volver a leer. El Sol envejece. Explotará en 4.500 millones de años. Ha superado por poco la mitad de su vida. Es como un hombre de 40 y tantos años que tuviera la esperanza de vida de 80. Con su fin habrá terminado también nuestras cuestiones insolubles. Tal vez impecablemente bien tratadas, queden sin respuesta hasta el último momento, pero ya no habrá razones para plantearlas ni lugar para hacerlo. Después de la muerte del Sol no habrá pensamiento para saber qué era la muerte. Tal es, en mi opinión, la única cuestión seria que se plantea hoy a los seres humanos. Al desaparecer en la Tierra, el pensamiento cesará. Lo que ha de dejar esa desaparición absolutamente impensada. Es el horizonte mismo el que se anonadará y vuestra trascendencia en la inmanencia. Cierro la cita. Como ven, la historia, pero digamos a verlos, no es un texto prosaico. Tiende a formar rimas de las formas más estrambóticas y en las métricas más ocurrentes. Lyotard, a diferencia de Musk, aspiraba a establecer un horizonte más allá del humano para los debates filosóficos. Al final, en un final que rebasaba la urgencia de las guerras, de la política y la vida misma, había que derrotar el silencio definitivo del pensamiento. Se trataba de un pensar que rebasara las condiciones de un tiempo que podríamos llamar todavía nuestro. Un pensar propiamente inhumano, posthumano.
ese pensamiento de lo inhumano, por tanto, emergía como una especie de preocupación acerca del triunfo final de la entropía. Y ese es el horizonte donde hoy, al no percibir un reto político de mérito, nos despeñamos en un punto en donde la diferencia de clase se ha vuelto astronómica y localiza la supervivencia en el deseo de las élites mundiales. No tenemos ni utopía ni ucronía, solo la suposición de las variedades de escape final. Estos son asuntos que por una variedad de circunstancias se han convertido también en materia focal de una variedad de obras de arte avanzadas. Me parece interesante reunir un ramillete de esas profecías artísticas en el afán de atestiguar los aspectos que se añaden a la lectura de un presente atravesado por esta idea de un final. Un poco como si fueran hexagramas. No se trata de predecir el futuro estrictamente, sino de apoyarnos en esas obras para leer sus disyuntivas. A lo largo del último decenio, desde 2014, se me olvidó mostrarles el futuro. Julieta Aranda ha venido componiendo un cuarteto de videos con el título por demás intrigante de Rescatando mi propio cadáver. Un conjunto alterno de peldaños de apoyo para un ascenso a la oscuridad. No creo equivocarme si los veo como un promisorio anuncio de la época en que los hemos deslizado. La serie explora las condiciones en que los cambios científicos, económicos y ecológicos van produciendo una nueva subjetividad, marcada por la marcha sin meditación posible de la tecnociencia y el capital, y por la puesta en cuestión de la integridad biológica y cultural de la especie. En el capítulo 2 de la serie, muy particularmente, la temática es la definición del futuro como una escapatoria. La visión de los viajes espaciales como un escapismo profesional. Es al mismo tiempo una teorización del proyecto de escape extraterrícola y la puesta en cuestión de sus fantasías incorpóreas como formas poéticas del poder en la Tierra. Y les propongo ver un fragmentito de ese video. High-tech gendered imaginations are produced here. Imaginations that can contemplate the destruction of the planet and a sci-fi escape from its consequences. Space travelers are just constantly losing and refinding their own room, shrinking their space and recovering their expansiveness. The job of a space traveler is to escape. Perhaps that's the ultimate luxury. For escape to become a profession. It turns out that in space you carry your own body-oriented world with you, so that up is above your head and down is below your feet, and left is this way, right is that way.
sorry to burst the sci-fi bubble here, but even an economic imaginary requires real human bodies to test the spaces that are being imagined. Creo que ustedes pueden concordar conmigo en que lo que hay en ese video es un intento serio de entender este nuevo entramado mitopoético. Aquel que implica el desafío que culturalmente tenemos para administrar anímica y narrativamente la persuasión de atestiguar un tiempo que asume un grado cero en la política, la noción de la mera supervivencia. Para quienes nos planteamos en otra medida la perspectiva de una serie de políticas y filosofías de la práctica, y en la evaluación de orden ético y cultural del potencial de las representaciones, esta es una situación muy difícil de movilizar. El horizonte se desvanece o se filtra en un punto de fuga infinito. Esta es la nueva dimensión de una temporalidad. La investigación sobre las posibilidades de un fin de partida, que a diferencia del que planteaba Beckett, no nos desespera por ser un acabamiento sin acabar, sino por lo contrario, porque buscamos desesperadamente cómo seguir distrayendo el jaque mate con una jugada lateral. ¿Será apropiado llamarla la poética de los sueños en la hilera de la muerte, en el corredor de la muerte, la death row? Pues tiene un poco la forma de un eterno proceso kafkiano, donde lo único que buscamos conseguir es una dilación burocrática. ¿Qué imaginario político significa esta espera? A mí me parece interesante que los dos polos de este horizonte cerrado aparecen comentados muy detalladamente en dos obras recientes de Cristina Lucas, la artista española que orientó su trabajo mayormente en torno a una constante revisión de la relación entre la historia y la emancipación y la ilustración desde una perspectiva feminista. De un lado, en el Mudan de Luxemburgo y luego en la Bienal de Shanghai, Lucas hizo construir un enorme espacio ojival enteramente blanco y aislado, de 40 metros de largo, que emulaba el estado de suspensión del tiempo en un abismo artificial de cosas como el imaginario del cuarto blanco en Odisea 2001 de Kubrick. En el perímetro de la sala, Lucas instaló 360 mecanismos de relojes eléctricos arreglados en un arco de 360 grados y puestos a 4 minutos de distancia cada uno, de manera que abarcaran las 24 horas del día. La experiencia que ofrecía era una especie de infierno de eternidad circular. La visión de un día perpetuo, sin cambios apreciables de luminosidad. Esa continuidad absoluta en el tiempo de la llamada hora Internet, o el Bien Mean Time, BMT, que en 1988 propuso Swatch, el consorcio Swatch, para tener un horario unificado, sin connotaciones geográficas. Sí, un no tiempo, sin marcador orgánico o astronómico de duración, donde máquinas y cuerpos desconozcan el descanso, igual que la discontinuidad. La instalación con toda su seducción, todos sabemos que eso hoy significa prestarse a los selfies, es claramente una fantasmagoría moderna. Otra fantasía de escapatoria. En una obra de muy distinto talante, Lucas grabó en el archipiélago de Svalbard, en el extremo norte, un video a partir de un poema hecho de citas de personajes influyentes y a menudo contradictorios, que incluyen desde Humboldt a James Lovac, Donald Trump y Bruno Latour,
que inscribe en el paisaje las citas haciendo eco de la emergencia climática del presente. Como el artista mismo ha señalado, el título de la obra, The People That Is Missing, El pueblo que falta, es una cita de Paul Klee que Gilles Deleuze y Guattari retomaron al plantear que la tarea del arte era crear, cito, el pueblo que falta, una futura colectividad aún por llegar, dotada de cohesión y funcionalidad genuinas. Cierro la cita. Es decir, la evocación de una agencia que ninguna entidad política, religiosa o moral del presente puede materializar. Efectivamente, este es un momento en que, y aquí cito a Zygmunt Bauman, la cuestión del presente ya no es la pregunta que lanzaba Chernyshevsky y que luego retomó Lenin de ¿qué hacer? Ahora tenemos una idea, aunque sea vaga, común, de qué se necesita llevar a cabo. Administrar el agua, reducir la población, controlar las emisiones atmosféricas, etc. La pregunta actual, que no tiene contestación posible, dice Bauman, es ¿y quién lo hace? Lucas nos muestra un paisaje atravesado por inscripciones. La emulación de lo que Bruno Latour proponía como un parlamento de las cosas. La urgencia de una representación en los sistemas políticos de los derechos de la naturaleza y otras especies y las entidades de los ecosistemas. La perturbación y final del tiempo no se expresan en una ruptura de los 7 sellos, sino en las evidentes signaturas de las perturbaciones en el campo ecológico y la evidente caducidad de los sistemas políticos modernos. Ahí les muestro un pedacito de las citas que usa Lucas, que plantean la disparidad absoluta entre el campo de la creación de poder político y el poder y acumulación de poder científico-técnico que se traducen casi inmediatamente en capital y en un campo científico aventurista. Estamos ante el dilema de cómo pensar el fin más allá del llamado reloj del juicio final, Doomsday Clock, que viene marcando desde 1947 el riesgo de exterminio global y que, por cierto, en enero de 25 se colocó por primera vez a menos de 90 segundos de la medianoche, en razón de la incapacidad de los líderes gubernamentales de, cito, reconocer el peligro existencial del mundo en no tomar acciones para reducir el riesgo que plantean las armas nucleares, el cambio climático y el potencial de abuso de la ciencia biológica y una variedad de tecnologías emergentes. ¿Podemos desafiar ese sentido común? ¿Cómo pensar el proceso de exterminio de una manera que es, en cierta manera, distinta que la de un accidente sin término? Una posibilidad es pensarlo en términos de una meticulosa planeación. Desde 2017, Max Esteban ha desarrollado una serie de filmes y proyectos bajo el título Paraguas de Estética de la Extinción. Infraestructuras del capitalismo contemporáneo. Su propósito es poner en relevancia la coalición de nuevas tecnologías, sistemas económicos e ideologías neoliberales, individualistas y de orden meritocrático, que determinan no solo un significado distinto del poder, sino ponen en acto una violenta transformación del mundo al punto de desafiar nuestra idea de los límites de la experiencia humana. Esteban viene infiltrando determinados campos profesionales o estamentales de élite para ilustrar los discursos que producen los sistemas de poder contemporáneo, para explorar el modo en que la civilización tecnocientífica entiende su poder de arriesgar la experiencia planetaria. Lo específico de esas relaciones es hacer oír la voz usualmente clandestina de las estructuras morales del capital, la forma en que éste se expresa en palabras. Por ejemplo, en 20 Red Flags,
Red Lights, 20 luces rojas, Esteban se nos presenta como una especie de etnólogo de la plutocracia, que nos trae las ideas y espejismos de los brokers de Wall Street, en su denegación de la injusticia y la aspiración efectiva de una transformación social total. En efecto, es escuchar qué es lo que en el campo financiero se piensa como proyecto revolucionario. De Esteban adelantó lo que hoy se ha vuelto visible en el campo político, la emergencia de una ultraderecha pretendidamente libertaria que se ha venido adueñando de los gobiernos del norte y el sur. En el video de Esteban, lo que se nos ofrece es un espectáculo en donde el caos de conflictos callejeros, mercancías, lujo y visiones distópicas viene acompañando una apología del capitalismo planteada por sus actores principales, que llevan la conducción de la sociedad de manera estratégica más allá de las luces rojas del estado de emergencia permanente. En otro video, en el mismo sentido, que se titula Forest, Bosque, de 2019, de Esteban explora la manera en que la llamada inteligencia artificial se concibe como un mecanismo para generar en el mundo una agencia más allá de la agencia humana. Mientras que el ilusionismo de la imagen de un bosque nos expone el realismo pernicioso que ha adquirido la simulación de lo real, el audio nos trae las bases ideológicas que acompañan la inversión de este medio de producción tan nuevo como opaco en sus principios e intereses. La IA aparece sí como una herramienta de herramientas, pero sobre todo como un poder que genera poderes, como le expresa uno de los mayores inversores en los startups de inteligencia artificial. Lo radical de esos testimonios que compila Esteban es que nos muestran una verdadera vanguardia empresarial oligárquica, que añade a su propósito de acumulación la visión fáustica de conseguir que, cito, la huella de sus días no se pierda en los eones. Y aquí voy a citar un fragmento particularmente revelador de ese argumento. Dice uno de los testimonios: invertimos en tecnologías de inteligencia artificial con potencial para cambiar el mundo que vivimos, revolucionar sectores empresariales enteros. Tecnologías que crean un futuro diferente. La gente no se percata todavía de lo que está pasando. La electricidad, los antibióticos, la energía nuclear. La inteligencia artificial es mucho más formidable que cualquier progreso anterior. Va a transformar la naturaleza de nuestro mundo, de la humanidad. Estamos inventando un mundo nuevo. Y esto está sucediendo muy rápido, increíblemente rápido. Cierro la cita. La claridad del propósito que ofrece la misión del capital produce un caos-frío. Como Max Esteban ha apuntado, estos agentes encarnan la desigualdad económica del presente en que un puñado de personas no solo controlan la economía, sino las tecnologías que están reformando la sociedad. En un momento en que en el campo artístico y cultural hemos descartado fácilmente la idea anticipatoria y elitista de vanguardia, el conglomerado plutocrático tecnológico ejerce la función de avanzar con toda conciencia en un mañana profetizado que ya está en marcha. El concepto de futuro que la crítica posmoderna pareció haber descartado como perspectiva de acción y pensamiento, aparece en esta visión ideológica con una enorme convicción práctica. Cito: estamos inventando un mundo mejor y está sucediendo muy rápido, increíblemente rápido. La temporalidad en la que este poder se ejerce es la de un futuro presente. Cambios radicales de existencia, desafíos a la naturaleza humana, pero que se sitúan en periodos de inversión predecibles. Pensemos por un segundo las implicaciones de esta clase de discursos. De un modo que creo nos resulta a veces peligrosamente imperceptible, los sectores anacrónicamente llamados progresistas hemos clausurado la perspectiva del mañana.
mientras que la ultraderecha ejerce cada vez más un nuevo monopolio, el de la proyección del futuro. Al apocalipsis de los izquierdistas, que nos refugiamos en el rechazo moral de la modernidad y nos deslizamos casi sin pensar en la visión nostálgica de un pasado premoderno, si no es que prehumano, se opone el monopolio futurista de una ultraderecha que pone sus sueños prácticos en las tecnologías modernas. Ese futuro, no obstante, no es una promesa de estabilidad y seguridad. Involucra la lógica del juego de azar, de la inversión bursátil. Esta es una ética que asume que navegar en la incertidumbre es la condición de la ganancia. Una especie de amor fati post-nietzscheano. Tal como lo pone en evidencia Max Esteban en sus más recientes trabajos, que también tienen un título irónicamente teológico, Lamb of God, Cordero de Dios. La aventura tecnológica es radicalmente lúdica. La define la peligrosa apuesta de modificar los genes desde una perspectiva científica que aprovecha los vacíos que existen entre legislaciones locales y el híbris de los científicos, poniendo en marcha procesos que están totalmente fuera de control. El futuro libertario se traduce en el campo tecnológico en una fábula del aprendiz de brujo a nivel de los ácidos nucleicos. Y voy a ponerles un pedacito de este video de Max Esteban. I would start by saying that genetic editing will probably end up being the single most consequential technology in human history. We can now rewrite the genetic code of all living organisms by changing stretches of their DNA at our will. This is huge in its implications. Professor Jennifer Doudna, who was awarded the Nobel Prize in 2020 for this discovery, recently said that nature had evolved until now through random DNA mutations and natural selection, exclusively. But it was not the case anymore. This is the true meaning of genetic editing. We can change the DNA not only of living life, but of future generations. We can direct evolution itself. This poses an unprecedented responsibility, and even more so because genome editing technology is still young and far from perfect. We know how to edit DNA, but not always in the way we want. And on top of that, it'll take a long time before we understand the full consequences of the edits we perform. Bienvenidos a la época de la escritura automática genética. Ver los proyectos de Max Esteban hace pensar en la observación de un accidente fatal que se presenta a su testigo, frecuentemente al mismo tiempo causante y víctima, en una eterna cámara lenta de lo inevitable. Estos filmes emulan la figura del coro de la tragedia antigua. Un destino del que no hay escapatoria, pues la profecía aparece ya en retrospectiva. Nos proyectan un horizonte político que es definitorio del siglo XXI, la impotencia colectivizada. Y el arte aparece en tanto como una especie de Casandra. ¿Cómo se articula la temporalidad de la impotencia? Ciertamente el imaginario reciente viene asumiendo la futuridad de la catástrofe total como un punto de partida asumido, inevitable. La opinión ya establecida es que no podemos hacer nada frente al desastre climático. La lógica del capitalismo, el Estado-Nación, la negativa de coordinar ciencia y conciencia, el resurgimiento de toda clase de violencias, plantea la idea de una derrota política absoluta a la que luego se sigue la catástrofe ecológica y social. Ante esa inevitabilidad, la única resistencia es una especie de denegación disfrazada. Como sugiere el giro de posición muy reciente de la semana pasada,
que tomó Bill Gates, que hace unos años advertía de los riesgos del cambio climático, es lo que pueden leer en la imagen a la izquierda, y apenas antier, creo, nos consuela diciendo, bueno, no necesariamente conducirá a la extinción de la especie. Sin equiparar la maleabilidad que tiene el pensamiento de los magnates en la era de Trump, no deja de ser necesario someter nuestras propias teorías a una cierta autocrítica. Para empezar, como sugería el reciente proyecto, por fin algo bueno del diseñador Sin Sackmeister en el Museo de Arte de Zapopan, porque el catastrofismo y negativismo se ha vuelto la mercancía prioritaria del presente que solo se moviliza a partir de noticias malas, dejando de lado la evidencia de que hay una larguísima genealogía de predicciones del fin del mundo, incumplidas, que atraviesa la historia del pensamiento occidental, desde Martín de Tours a Rasputín, pasando por las jeremiadas de Colón, pues la tentación apocalíptica es constitutiva del proyecto de colonización del cristianismo. Ahora bien, dos de las pensadoras más importantes de los últimos tiempos, Anna Lovenhaft Singh y Donna Haraway, han construido modos de pensar la catástrofe que no dejan de estar atravesados por la ambivalencia que existe entre el pesimismo absoluto y la resignación. En su asombrosa etnografía y historiografía natural de los recolectores de hongos Matsuzake en espacios ecológica y socialmente bajo presión en Estados Unidos y entre comunidades dilapidadas de inmigrantes, Singh aborda el pensamiento abismal de que, cito, la precariedad como un fenómeno coordinado global, se la cita, es uno de los resultados de la futuridad. Desde el punto de vista de Singh, se hace necesario tener agendas en el fin del mundo, que propongan pensar la vida en las ruinas del capitalismo, tratando de establecer una relación con un tiempo venidero, definido por su indeterminación y por rebasar el terreno de lo meramente humano. No puedo leer esos textos sin percibir en ellos un cierto escape a un activismo en hibernación. Ya no pretendemos ninguna agencia inmediata, sino la emergencia de posibles resistencias solo después de una extinción segura. La tarea es, cito, pensar más allá del disturbio de nuestras aspiraciones, sobre la cita, dice así, y añade con un sentido de provocación y total conciencia que está enterrando la agenda del llamado progresismo. Cito aquí a Singh. Sin progreso. ¿Cuál es la lucha? Los marginados tenían un programa común en la medida en que compartían el progreso. El determinismo de categorías políticas como la clase y su movimiento incesante adelante es lo que nos daba la confianza de que la lucha nos llevaría a un mejor lugar. ¿Y ahora qué? Cada encuentro contiene muchos futuros políticos rudimentarios y el trabajo político consiste en ayudar a algunos a realizarse. La indeterminación no es el final de la historia, sino un modo en el cual hay muchos inicios se esperan. Escuchar políticamente es detectar restos de agendas comunes todavía no articuladas. Cierro la cita. Para Haraway, el reto es precisamente cómo enfrentar la evidencia de la destrucción sin convocar la mitología del fin de los tiempos. Cito. ¿Cómo podemos pensar en tiempos de urgencia sin los mitos autoindulgentes y autograficantes del apocalipsis, cuando cada fibra de nuestro ser está entrelazada y hasta es cómplice de las redes de procesos en los que de alguna manera hay que involucrarse y volver a diseñar? De manera recurrente, lo pidamos o no, el patrón está en nuestras manos, la respuesta, la confianza en la mano tendida, pensar debemos. Cierro la cita. Ahora bien, no obstante el cuidado de Haraway en sostener el problema, reteniendo la ambición de una cierta dialéctica negativa de sostener las contradicciones sin la distracción de una redención lógica, las lecturas que provocan no necesariamente se vinculan al horizonte de las prácticas. Una de las principales aporías de esta clase de futuridades es su aspecto radicalmente posthumano. La desactualización de la agencia humana en pos de una agencia posthumana, en la que los otros aparecen con algo más allá de una hipótesis. Dice Haraway, cito, muchos desafíos emergen, como por ejemplo crearemos una causa común con los seres vivos. Escuchar no es suficiente en voceros expertos como hemos aprendido en la política humana,
necesitamos muchas formas de atención para detectar aliados potenciales. En el mejor de los casos buscaremos un brillo efímero, pero cuando se vive en la determinación, estos destellos son políticos. Cierro la cita. En la búsqueda de esta interacción entre especies, tanto Singh como Haraway postulan una especie de commons latente que tendría que elaborarse, no se elabora en el aquí y ahora, sino en el momento en que los humanos perdamos el control. Son especulaciones que, sin embargo, como muchas otras formas de metapolítica, me parece que resultan muy misteriosas a la hora de traducirse en legislaciones, posibles planes de gobierno, disputas de partido, o ese antiguo aspecto maloliente de la política moderna, que los socialistas ilustrados creíamos que era necesario movilizar, una vez que removiéramos los velos de la ideología. El reconocimiento de alguna negociación sobre el interés. La sugerencia de Haraway es no sucumbir, cito, al hechizo de la desesperación, al cinismo o al optimismo o al discurso de la creencia y la incredulidad en el progreso, para producir otra clase de trama narrativa, la mitología de un Husseino que contradiga el discurso de Game Over, demasiado tarde, que empieza a generalizarse. Pero la premisa básica sigue siendo la de una especie de futuridad que se plantea en relación de un pensamiento simbiopoético, que implicaría aprender a heredar sin negaciones y seguir con el problema de los mundos dañados. Todo esto, lo admito, tiene un poder de seducción extraordinario. Se me antoja pensarlo en un plano, como el intento de una nueva izquierda que necesita proyectar una trascendencia distinta a la que muchos perdieron con el derrumbe del muro y la caída de la Unión Soviética. Una futuridad que efectivamente es menos dañina que la fantasía tecnolátrica de los magnates plutócratas, que no es muy distinta del futuro tecnolátrico cosmista soviético. Sería perfectamente posible, yo diría que es necesario, sostener futuridades de hibridaciones a la Haraway y al mismo tiempo conectarla con las luchas de inmigrantes, con las soluciones ecológicas y jurídicas y también con tácticas para gobernar el presente. Pero esto implica no perder de vista la complejidad de ofrecer articulaciones y bloques en el presente, en la desventaja que supone la forma en que las derechas están articulando sus tendencias exclusionarias, con una utopía del regreso a un momento de pureza nacional originaria o de pureza racial y su enorme capacidad de acción inmediata. Lo que quiero enfatizar es que me parece peligrosísimo dejar a la derecha el monopolio del pensamiento sobre el futuro y sobre la modernización. Atrapados como estamos en un esencialismo sobre una naturaleza prehumana y una futuridad que cada vez más se antoja postcivilizatoria. Y debo decirles que hoy en la mañana tuve un momento de enorme felicidad de ver que Yasnaya Elena Gil ahora está haciendo un futurismo Ayuk, o sea, que está haciendo a contrasentido del sentido común precisamente una proyección de una afirmación estética proyectada sobre un cambio de modos y formas desde una posición localizada en un campo que el poder establece siempre en relación al pasado, en relación a raíz. En fin. Todo esto me lleva a hacerme la pregunta de si tenemos a la mano otras posibles nociones de porvenir. Una que me parece muy interesante tiene que ver con algo que yo llamaría certeza débil. No porque la precisión de la anticipación sea condicional o limitada, sino porque su valor simbólico es neutro y en esos términos eminentemente profano. Pienso aquí en las piezas que desde 2009 Pablo Vargas Lugo ha venido escenificando y registrando en una serie de producciones visuales y ceremonias bajo el título general de Eclipses. La serie está orientada a establecer una relación precisa y al mismo tiempo no ideológica con la larga temporalidad futura. Especificidad que consiste en escenificar
los eclipses de los siguientes 1000 años en diversas localidades, Austin, Cholula, Ciudad de México, Shanghai, para permitirnos tener una visión de algo que ocurre en los próximos 1000 años. Aquí les pongo esto mientras sigo hablando un poco. Podrían bajar un poquito el volumen, nada más para seguir hablando. ¿Qué relación con la temporalidad se produce al suscitar la contemplación, tan codificada como cualquier representación, de los eclipses de los años 2291, 2512, 2837, 2938 y 2983 entre las gradas de unas pirámides precolombinas? No se ilustra aquí, como ven, la obligación de atender un final de los tiempos, sino el asombro tanto por los ritmos de la naturaleza que rebasan nuestro horizonte de vida y sociedad, como de la posibilidad intelectual de relacionarnos con una larguísima duración. Si lo piensan bien, la idea de larga duración es un concepto muy reciente, y me atrevería a decir un concepto que paradójicamente ha sido efímero. No fue sino hasta que el escocés James Hutton observó a fines del siglo XVIII que el paisaje y las rocas costeras de su región testimoniaban que la temporalidad de la formación de las rocas sedimentarias había tomado millones de años, y que presentó como descubrimiento de la Royal Society inglesa en 1785, que se dieron las bases para rebasar el pensamiento del tiempo bíblico. Aquí se plantea la paradoja de que esa modernidad parece tener una vida corta. Una consecuencia de los milenarismos contemporáneos es que el concepto del tiempo largo solo tuvo 250 años de vigencia. Salir del nuevo milenarismo no puede ser ni siquiera planteado como un proyecto, pero sí implica generar una serie de prácticas y de visiones que nos permitan romper la afiliación con el tiempo final. Hace poco, en una conferencia, Shuddharvata Gupta del Rax Media Collective en la India nos recordaba que la idea que el tiempo está por acabarse es esencialmente provinciana, un problema de las religiones del libro. Para las cosmogonías indostánicas, y aquí aprovecho para mostrarles unas obras de Rax, el tiempo ya se ha acabado. Vivimos después del final de los tiempos, en una especie de decadencia social, moral y personal de larguísima duración. Esperar el final de los tiempos solamente es una figura imperial más. De hecho, como pueden ver, repensar y reformar el tiempo es una de las obsesiones del Rax Media Collective. Una expresión de esa disidencia son los muchos relojes que proponen medir el paso del tiempo y marcar las horas, no en relación a cantidades, sino a calidades afectivas. Rax insistentemente nos propone establecer una temporalidad de la complejidad, que es renuente de la linealidad, hecha de la búsqueda del tiempo perdido y la oportunidad de perder el tiempo y perdernos en él. Una renegociación con los capítulos de la historia, donde las conexiones causales no son el dato dominante, sino las resonancias y pasajes entre tiempos e historias. Un tránsito transhistórico y transoceánico, transcultural y translingüístico, que recientemente pasó a explorar un film, El ciclista que cayó en el cono del tiempo, del año 2023. Les voy a mostrar un fragmentito. A pilot trying to outdo the currents of destiny fell from the sky. His spiraling descent caught, momentarily, in the upturned gaze of a pausing bicyclist. The wreckage made headlines at the time. After all, the princeling was a dictator in waiting. Things might vanish from history, but they do not vanish from time. How many parts? Fragments to make it move, and some to make it stop.
spots on the surface do crease out, though, over time, and form a pattern. Ripples become flattened into a circle, a closed, two-dimensional curved shape that contains all possible geometry. Did the endurance cycling champions of childhood fairgrounds see pattern and beauty as they dizzied themselves over days? A lifetime of expanding perimeters. This has created a new topology. Two wheels looping, turning into Mobius strips when they meet a collision. The sun is a life giver, except when we design in the delusion of competing with it, so as to become much brighter than 1,000 suns. Como ven, es extraordinario que esta visión de modificar la relación del tiempo culmina en la pregunta de si podemos desafiar un tiempo solar. Y más bien invita a complicar el tiempo, a generar un relato que hace confluir historias en torno a un cono temporal. En el caso de este video, la visita de Charles Jenks a Delhi en 1980, que vuelve a suponer la posibilidad de una multiplicidad, precisamente sin desafiar esa temporalidad energética que es el Sol mismo. Tenemos pues lo que yo llamaría un debate implícito. Y sí, quizá tengamos que salir o proponernos salir del cronotopo de la asociación del pasado al presente y el cierre del futuro como telos. En la medida en que podemos replantear la relación con el tiempo por medio de oraciones, resonancias y emergencias creativas. Estoy claro que en otra cosa proponía la noción benjaminiana de imagen dialéctica, el goce y aprovechamiento de diversos grados de anacronismo y la ventaja que supone salirse del tren del tiempo. Quizá debemos de radicalizar el entusiasmo crítico posmodernista y producir relatos y políticas históricamente multidimensionales, en lugar de caer en el activismo de la melancolía. Al menos para contener la impaciencia genética de la cultura occidental de crear pasajes en el tiempo. Nos toca, efectivamente, encontrar cómo volvernos en cierta forma maestros de la temporalidad, en un quizá poético que precisamente necesita que le demos tiempo, sin por ello esperar demasiado, tanto en términos de ambición como de esperanza, como de postergación. Una tarea de la que, entre otras cosas, no puede ser excluida la ligereza y el humor. Es en ese sentido que me gustaría terminar con un video muy simple. Recuerdos del fin del mundo, 2024, de una artista muy joven, no la conozco, Ana Chirino Castillo. Estaba exponiendo hace unas semanas aquí a la vuelta, y que apenas tuvo su primera exposición individual. En él, Chirino evoca un fin del mundo recientemente frustrado, los testimonios de un hilo de Reddit de los sobrevivientes del cambio del cartoon del 21 de diciembre de 2012. Me gustaría pensar este video como un espejo donde conviene mirarnos.
En efecto, algo es peor que ser apocalíptico y es contarse entre los sobrevivientes. Gracias. Me encantaría ver si hay preguntas o alguna. Bueno, abrimos el espacio a preguntas. ¿Cuál crees que sea la próxima fecha más icónica? ¿Crees que si la habrá relativamente próxima después del fin del mundo maya? O sea, hay quien habla de la Agenda 2030, que se supone que sería algo bueno, ¿no? Los objetivos de la ONU como un año de revisar, y hay quien habla de otros, pero no creo que ninguno tenga el impacto del que acabas de hablar del 2012, o ¿tú qué opinas? ¿Cuál es el que está como fetiche actual, o cuál se te antoja o te imaginas? No, yo lo tengo clarísimo, es el domingo pasado, porque los argentinos jugaron la ruleta rusa 2 veces y esta vez sí atinaron a la bala. Ok. O sea, hay un problema aquí básico que, o sea, estoy tratando de invitarlos a pensar que necesitamos bajar a operar políticamente. O sea, honestamente todo este video se trata de Milei, quien se dedica a hablar del futuro, lo ha monopolizado. O sea, es una cosa extraordinaria el modo en que ha funcionalizado esa proposición. Y mientras tanto, nosotros estamos en revivir al Anáhuac, enseñarle a los españoles que se pidan perdón con exhibiciones de las mujeres precolombinas que culminan en Tonantzin con la Virgen de Guadalupe detrás, y efectivamente en la angustia ecológica sin resultado posible. Entonces sí, para mí el apocalipsis pasó el domingo pasado, y sí lo sentí, sobre todo porque tengo varios amigos que las rentas no la pueden pagar. Hasta acá, en el programa de Lorena Pérez Jacome, que hablaste sobre si Orozco era el artista que México necesitaba o no, mi pregunta tiene que ver un poco con eso. Después de ver tantas carreras, tantos espacios artísticos, tantos museos, ¿qué es para ti lo más trascendental del momento que está viviendo ahora el arte contemporáneo en el país? ¿Y qué tendríamos que hacer los artistas para ser asertivos en lo que está pasando en México? Yo estoy absolutamente convencido que la función de la crítica de arte nunca es ni prospectiva y menos es prescriptiva. Entonces, además, yo estudié historia en un momento bastante brillante de la Facultad de Filosofía y Letras, y me introyectaron un mensaje muy clave, que es: predecir es la mejor manera de hacer el ridículo. De manera que lo que yo encuentro como un campo útil, y espero haberlo practicado, es siempre operar en relación a obras existentes con juicios particulares, en esperanza de que uno de los pocos campos donde existe algo que podemos pensar como pensamiento de lo particular es el campo artístico. Todo nuestro aparato educativo, por un lado, y todo nuestro miedo transformado en doctrina, que es la ideología, están hechos para que hagamos generalizaciones, tengamos prejuicios y esperemos predicciones que nos permitan saber dónde ponemos el pie. Y afortunadamente el campo artístico nos recuerda todos los días que las cosas no pasan de esa manera. Es el lugar de concentración de lo que efectivamente los franceses nos ayudaron a pensar como el evento. El evento es una cosa que ocurre que no teníamos cómo divisar, que rompe la serie. A veces el evento puede ser muy bueno, de algo mesiánico sin mesianismo, pero a veces puede ser una catástrofe. Entonces, en esa medida, no solamente me toca hacer un poquito a un lado de la pregunta que me hace, sino explicar que yo lo que haría es tratar de olvidar esa pregunta, porque la única pregunta útil es qué obra podemos apostar a esta situación que ojalá y pueda rescatarse, porque es impredecible. ¿Hay atrás? ¿Qué tal, Cuauhtémoc? Hace mucho tiempo, cuando existía Twitter,
puse una vez que había una forma en algún momento de pensar el arte como un consenso, como arte consensual. Y tú me contestaste que era uno de tus grandes miedos. ¿Tú crees que la forma en cómo se está estructurando no nada más el arte contemporáneo, sino la sociedad en general, con la cultura de la cancelación, ha llegado a esa parte de tus mayores miedos de que todo se vuelva de alguna manera consensuado entre todos? A ver, hay un primer problema, que es que yo sigo afiliado a la idea de que hay que defender al Me Too, porque efectivamente el nivel de violencia de género era incalculable, presente y constante, pero además porque lo malo de ser historiador es que yo estoy convencido de que no hay ninguna sociedad que yo conozca que no haya tenido mecanismos informales de sanción moral, que es finalmente lo que se llama infamia. O sea, la aplicación de la infamia tiene una multitud de rituales, y de pronto lo que vemos es que un sector particular, que es el sector feminista, descubrió que podía movilizar con los nuevos medios la infamia y darle un peso mayor. Mi problema no es la existencia de una operación de castigo social, porque esa la efectuamos en privado en los chismes, todos los días. Y la practicamos. Yo soy un practicante constante de la infamia. Yo creo que, como toda herramienta política, el problema que tenemos es qué significa tomar decisiones sobre nuestros métodos y entender cuál es su campo de utilidad. Y efectivamente me parece una verdadera pena y un ridículo que estemos en una situación donde la dinámica del goce de aplicar la nueva fuente de sanción se convierte en un punto en donde no hay un momento de reflexión de cuál es el límite de su aplicación. Pero esto lo escribí hace unas semanas. O sea, tenemos este problema, que tenemos una serie de métodos muy útiles, particularmente yo creo que el método de la cancelación es un método útil, pero lo estamos generalizando con una consecuencia amarga, que es que estamos requiriéndole a los artistas, que todos sabemos porque somos parte de eso, artistas, críticos, etcétera, somos seres dañados. Aquí estoy citando directamente a Adorno, como todos los demás, niveles de competencia ética y pureza moral que no somos capaces de reclamarle a los políticos o a las autoridades sociales. Entonces tenemos una situación donde una arma eficaz, porque el Scratch en Sudamérica sirvió para establecer un límite a la impunidad de los militares, y las políticas de cancelación permitieron establecer modos de limitar la violencia cuando el aparato legal no lo estaba haciendo. De pronto las generalizamos y dejan de ser aplicadas en relación de algo que sé que es muy difícil hacer, que se llama juicio. O sea, lo que tenemos es de pronto un aparato que anda por sí solo. Desgraciadamente no hay manera de hacer una especie de vacuna general contra una situación de ese tipo. Solamente puede haber un momento de crítica específica, con la esperanza de que eso pueda permitir también retomar un uso eficaz de la herramienta. Porque, como lo mostró el ataque generalizado a Ana Gallardo, pues no tuvo efecto. O sea, parte del problema del manejo indiscriminado de la política de sanción es que deja de tener utilidad, porque no se percibe como algo serio. Entonces, yo en esto tomé una posición de pensar pensar que hay que celebrar que haya habido una forma de poder social que se hizo efectiva, y hay que cuidar que siga siendo efectiva, lo cual sí me situó en una posición distinta a la de temer la cultura de cancelación. De hecho, yo creo que más o menos, no sé si estén de acuerdo, o sea, yo me comporto como si este peligro no existe. O sea, hay manera de no verlo como un problema serio en la medida en que mantengamos el espacio de debate.
¿Qué sucede cuando no? Tenemos el problema del que sí en algún momento fue víctima, de que tienes un aparato de violencia efectiva que ahora está en manos del poder del partido hegemónico, que de pronto lanza sus tuiteros vengadores y es capaz de inventar una serie de casos infinitos con un montón de falsedades y deformaciones, y no hay ningún mecanismo para pararlo. ¿Qué se hace en ese momento? Pues colocarse en la posición tradicional de lo que el viento a Juárez, o sea, no hay nada que hacer para detenerlo, pues nada más que pase. Pero sí, yo sé que de momento esto tiene que ver con, uno, tenemos que valorar que haya habido la emergencia de un poder social y señalar que necesita autolimitarse para ser eficaz. Pero lo mismo sucede con el poder de la huelga estudiantil. O sea, sí veo con preocupación, no solamente lo que hace el bloque negro, pero es que si cerramos una universidad con el argumento de que el Estado mexicano tiene que romper relaciones con Israel, pues estamos precisamente en la demostración de que ha habido un retroceso político, porque está claro que las acciones políticas tienen que dirigirse al interlocutor, enemigo o agente o adversario concreto, que eventualmente frente al cual uno puede llevar a cabo o una interpelación o una demanda. Y por supuesto que un director de facultad o el rector de UNAM no van a poder acabar con las relaciones de México con Israel, ¿sí? Entonces uno se pregunta, ¿y por qué no tomaron la Secretaría de Relaciones Exteriores? Porque hay una dificultad que yo sí atribuyo a una discontinuidad de las tradiciones políticas, que no ha transmitido el mínimo secreto de que las acciones tienen que medirse, tienen que venir acordadas, tiene que haber una relación entre acción y medios, y tiene que haber una cierta hipótesis de eficacia. Si no, todo se vuelve, y eso sí yo veo que es el consenso expresivo. O sea, yo más bien ahora te diría, ¿cuál es el consenso que temo? El que el mundo se ha vuelto expresionista. De esa manera te lo pondría. No, más pornográfico que expresionista. Pues no sé, porque la pornografía al menos predica de una clase de satisfacción. Pero también el lloriqueo continuo no. Entonces, yo todavía defendería la pornografía, no me permito hacerlo en público. Igual que hace años defendí la masturbación, de la acusación del ataque del AFI como masturbación. No estoy hablando muy en serio, o sea, sí creo que lo que tendríamos que preguntarnos es en qué medida el movimiento social rescata su herramienta. También un poco a lo que pensaba cuando hacía la pregunta era, estamos viendo que algunos estados, por ejemplo en la República Mexicana, han ocupado esta estructura de cancelación o de inclusión, que es una paráfrasis del racismo, dentro de sus políticas culturales también, ¿no? El caso de Oaxaca es muy evidente. Pero también sucede en pequeños grupos o colectivos de jóvenes de nuestro tiempo, en donde se cierran completamente al resto de la sociedad del arte, de otras generaciones, y solamente ante ellos empiezan a consumirse. Cuando tú dijiste eso del arte consensual, yo pensaba más o menos en algo así, y creo que sí se está de alguna manera, está operando de alguna manera, ¿no? En ciertos sectores demográficos de México. Mira, no sé, necesitaría examinar el caso concreto, pero es que esto voy a aprovecharlo para hacer otro apunte de algo que me parece muy interesante. En Inglaterra se generó un concepto que era el de la exclusividad de ciertas prácticas feministas. Esta noción tenía un argumento instrumentalmente muy serio, el que no permitieran que ocurrieran prácticas con hombres. Era del mismo modo que el poder, y particularmente en Inglaterra eso era muy visible, ha sido construido en grupos, ámbitos y poderes estrictamente masculinos. Es conveniente que haya mujeres que generan un poder exclusivo que les permita operar en contra de ese poder masculino que ha operado exclusivamente. El punto es que esa política, en una importación interesante, en América Latina se interpretó hace unos años en las universidades mexicanas como
el derecho de un grupo de mujeres solas para tomar decisiones políticas de acción sobre toda la facultad y la universidad. Entonces también yo creo que es interesante el problema de la necesidad de que las tácticas políticas hagan algún esfuerzo de entender cuál es su genealogía, de tratar de entender qué clase de prácticas se usaron en el pasado y en qué lugar, y evaluar si hay motivos para pensar que determinada táctica pudo haber sido fallida. O sea, hay veces en que yo percibo que, a pesar de que yo veo como benéfico que haya acabado el monopolio marxista de la cultura de izquierda, pero lo que sí se perdió con ese momento fue una cierta noción de entendimiento histórico de la genealogía de los pasos tácticos, de la enseñanza histórica y de los escenarios contra los cuales, precisamente en una relación anacrónica, uno juzgaba su actividad. O sea, yo sé que suena muy ridículo, pero yo vi gente que estaba decidiendo si había una marcha sobre preguntas que tenían que ver con qué hubiera hecho Marat. O sea, yo lo vi en vivo, parece absurdo, pero es, en mi opinión, algo bastante razonable. El que uno piense la política en una lógica transgeneracional. Pero en ese mismo sentido, yo no descartaría que cierta como exclusividad conventual pudiera ser útil en una pequeña banda de artistas que de pronto deciden cerrar apagar la tele, apagar el teléfono y operar solitariamente. No estoy invitando a nadie a hacerlo, pero no veo por qué descartarlo de entrada. Necesitaremos ver después si eso generó algo distinto que japoneses perdidos en Okinawa. Gracias. No. ¿Qué preguntas tan interesantes? No, nada más, en ese sentido, ¿cómo plantearías la relación con la historia? O sea, ¿qué relación hay entre la historia o la pérdida de la dimensión histórica y justamente esta especie de colapso en donde solo vemos final, pero somos incapaces de ver para atrás? Sí, eso es precisamente algo que está aquí presente. Y es interesante que colapsara la idea de progreso, pero no de telos. Y los motivos, de final, los motivos para ejercer la crítica sobre la ideología del progreso estaban sobre la tiranía del final. Entonces es muy curioso que la operación crítica, queriendo poner en crisis la teleología, mató el aparente mecanismo con el que se establecía la teleología, pero dejó vivo al bicho. ¿Sí? Esto es algo que recientemente me ha parecido muy interesante. Sugiere, como muchos observaron en su momento, que la dependencia de la cultura occidental con el cristianismo, y por eso estaba citando la observación de Shodravata Segupta, es muy honda. Me acuerdo siempre de la observación de Escotado, que sí se volvió un neoliberal, pero es un hombre muy inteligente, que logró rastrear la noción de comunismo a las doctrinas de los monasterios más que algún comunismo primitivo, y que decía, burlándose del movimiento de antiglobalización, que la frase otro mundo es posible era muy peligrosa, porque decir otro mundo atraía inmediatamente a todas estas figuras de orden teológico. Entonces, lo que efectivamente estás planteando, algo que yo plantearía como ahora, nuevamente rescatando algo que está medio perdido, que es ahora a Baudrillard, que hay estrategias fatales. O sea, hay ciertos caminos que produce la sociedad del pensamiento y el movimiento social, que en el fondo regresan a aquello que uno quería contener. Y claro, claramente tenemos una serie de situaciones que necesitamos empezar a corregir, porque sí, o sea, lo que quiero decirles con el fin del mundo del domingo pasado es que sí estamos perdiendo, seriamente. O sea, estamos en una situación
que yo sí creo que no necesitamos proyectar en el futuro lejano para ver como alarmante. Entonces, yo sí creo que hay necesidad de complicar la historia. Me parece muy conveniente dejar de tener estas genealogías únicas. No sé si logré transmitir lo que Rax está diciendo, pero básicamente es tener una cierta libertad de desplazamiento en el cono del tiempo y no concebirlo como un pasaje. Y sí, hay un punto en donde a lo mejor no ver la historia como destino, pero sí como un archivo posible de analogías. Yo encuentro que cuando leo, y mi ejemplo va a ser Victor Serge, que yo les recomendaría leer alguna vez a Victor Serge, es muy interesante cómo él plantea que el ingrediente decisivo de las revoluciones de principios del siglo XX era que había un montón de gente que había leído a Dostoyevsky. ¿Sí? También ayuda mucho a disipar esta antinomia que tenemos de o estar totalmente convencidos de que el arte no sirve para nada y estarnos lamentando, o estar forzosamente queriendo establecer una relación instrumental de herramienta inmediata. Cuando lo que nos sugiere la historia social y política del pasado es que da la casualidad que los seres humanos que intervinieron haciendo algo más o menos interesante, universalmente consumieron alguna clase de droga literaria, pictórica o cinematográfica complicada. Entonces, esto sugeriría que mientras todavía parezcamos humanos, tenemos que confiar en que las obras de arte tienen efectos. El problema es que no podemos plantear de qué manera, cuándo, con quién y qué. Esto, en el fondo, pues es una cosa muy benéfica. Significa que los seres humanos son extraños y viven en libertad, ¿sí? Pero a mí me produce una especie de sensación de que nos conviene aprender de muchas cosas, conviene mantener la expectativa de que haya obras de arte avanzadas, perdónenme que lo diga así, conviene tener un poquito de tolerancia a no esperar que las obras estén políticamente signadas, y darnos cuenta que a veces lo que llamamos arte político es una categoría de la policía, esto lo repito constantemente, y que cosas que no parece que tienen ninguna importancia, de pronto se vuelven importantes y útiles. Y por tanto, conviene tener una cierta paciencia. Lo mismo pasa con la historia. Bueno, del otro lado no lo controla, entonces vamos a controlar un poquito el nuestro, que es autocontrol. Yo tengo otra pregunta. Cuando hablas del fin del mundo de Argentina, ¿estás pensando en la lógica que tenemos del fin del mundo como grandes fracasos que hemos tenido históricos? ¿O en uno genuino que habla del fin de los tiempos bíblicos? Yo no estoy diciendo básicamente que para mí el hecho de que se confirme un proyecto como el de Milei es el desastre más reciente del que ¿Estás pensando que es un desastre político, económico o ideológico? Estoy pensando que va a generar una cadena de eventos. Una cadena de eventos que va a implicar el crecimiento global de una convicción derechista libertaria. ¿No lo ubicarías más en el advenimiento de Donald Trump, por ejemplo? Sí, pero empujó toda la narrativa global de la ultraderecha. Pero Donald Trump había sido hasta ahora un fenómeno localizado, a pesar que estuviera en el imperio. El hecho de que ahora tengamos, o sea, Argentina es un país muy importante, no es un país menor. El hecho de que tú puedas demostrar que puedes generar una intervención eficaz en el electorado, cualquiera que hayan sido las razones de Argentina, para perseverar en esa fórmula, sí me parece epocal. No
no me parece menor. O sea, al punto de que me hace a mí tener que repensar también qué voy a hacer respecto de mi relación con este régimen local. O sea, estamos en el problema serio que está replanteando cuáles son los bloques. Están definiendo, ¿eh? Y ahora estamos en el pequeño dislate de que no va a haber, la alternativa ya no parece estar a la vista de tener un intento de salvar las estructuras democráticas liberales, sino que tenemos una situación donde parece que estamos nada más condenados a ultraderecha o lo otro. Lo que yo pensaba de Argentina es que el nivel de responsabilidad de los ciudadanos es muy alto. O sea, no nada más Milei es el responsable. Milei recibe de alguna manera la orden, pero quien recibe la designación de irse a la ultraderecha es el pueblo argentino que va a votar, ¿no? Suponiendo que no hubo fraude y que hay una democracia. Yo creo que lo que está reiterado es lo que está tratando de transmitirles. Tenemos una derecha que ha monopolizado el futuro, que está hablándole a la gente en términos de que sus proyectos van a ocurrir y que está de alguna manera generando algo. Lo habla en la mañana con un amigo, con Marcelo Espósito. Tenemos que admitir que la revolución de derecha, así que llamarla fascista está bien, está generando entusiasmo. A mí me parece un poco más peligroso incluso porque las generaciones, más pequeñas, la de mi hija, 13, 14, 15, hasta los 18 años, están volviendo católicos, se están volviendo muy conservadores, están yendo como en esa dirección casi de manera natural sin que nadie se los diga, a pesar de que tienen padres pues como nosotros. Si hay un desplazamiento, y un desplazamiento, aquí sí voy a citar nada más a Marcelo directamente, que puede también implicar que nos demos cuenta que parte del desplazamiento cultural tiene que ver con la extensión de una cierta crueldad. O sea, que hay una especie de momento de época donde hay una masa de gente importante que encuentra placentero, legítimo y políticamente significativo ejercer una violencia sobre otro. Por supuesto, esto tiene su ejemplo más acabado en Israel, pero está empezando a caracterizar ciertos procesos. Nada más estoy advirtiendo ese punto. Se me hicieron una pregunta de ¿qué veo apocalíptico? Y digo, el domingo pasado. Y normalmente creo que todos los que me conocen saben que yo no estoy haciendo jeremiadas, que trato de ser bastante distante. Sí, estamos en una coyuntura muy distinta. ¿No crees que hay un nivel de responsabilidad muy alto también en estas generaciones? Perdón, ya es lo último. En las generaciones de nosotros, por ejemplo, que tenemos hijos, o los que no tienen, que se negaron a tener hijos, y que por lo tanto no tenemos un trasfondo generacional. Es que honestamente no sé qué pensar de la responsabilidad. O sea, estrictamente responsabilidad quiere decir yo hago algo y respondo por eso. O no hago algo y respondo por eso. Entonces no sé dónde ubicar ese momento en la política contemporánea. O sea, es algo que me está costando trabajo establecer un referente en cualquiera de las distintas posiciones que veo. Oye, ¿qué opinas de las múltiples, moviéndonos un poco a cultura pop y hablando de vaticinios, aciertos de predicciones en Los Simpson? O sea, que están comprobados. No tengo opinión, me parece muy divertido siempre. O sea, Sí, como estoy diciendo. Pero ¿cómo lo hacen? Bueno, ¿cómo aciertan? Matt Groening dice que es porque han hecho tantos capítulos que es inevitable atinarle. Esa es la respuesta que él dio. ¿Macron? Matt Groening, Matt Groening, el hizo Los Simpsons, dice okay. que han hecho, llevan tantos años escribiendo tantos capítulos y cosas que por probabilidad le atinas. ¿Qué? Pero también yo creo que una de las funciones de la caricatura es hacer escenarios y luego se vuelven legibles. Entonces, si es una función de la caricatura, generar como máquina de tortillas, alegorías y predicciones. Entonces siempre va a haber manera de hacer acertar. Pero también significa que lo hacen bien, que están haciendo un trabajo interesante. Pero no vería nada esotérico detrás. Como una frase que utilicé que me parece que es importante es que
todos sabemos de alguna manera que la historia está hecha de rimas y no siempre entendemos cómo da la métrica. No sé si ustedes tengan familiaridad con una cosa que se llama poesía, pero básicamente quiere decir que una línea se acompaña de la línea posterior. Y es algo muy interesante en cómo representamos en la escritura de la historia o en la producción de arte que habla de historia estas relaciones sin volverlas esotéricas, sino haciendo de ellas o una evaluación o una analogía o una diferenciación o un elemento de movilización. Les quiero volver a recordar la observación clásica, yo creo que ya no leen estas gentes, ¿no? La hace un tipo que se llamaba Karl Marx en el Manifiesto Comunista, de que la Revolución Francesa se hizo en toga romana y griega. O sea, es parte de los anacronismos que tenemos que empezar a aceptar como parte de la necesidad de constitución de la cultura y la sociedad. Okay. Pero bueno, eso está fácil, lo que es más interesante es cómo los artistas logran plantear todas estas disyuntivas, ¿no? ¿Alguien tiene una última pregunta? Sí, más bien es como una anotación como que se me hizo interesante ahorita que estabas comentando toda esta cuestión del tiempo. Y yo alguna vez leí un libro de Octavio Paz que se llama Los privilegios de la vista. Y en él menciona que de alguna forma cuando llegan el viejo mundo y tiene contacto con el nuevo mundo, es como si para ellos entrara la cuarta dimensión. Se rompe, digamos, la trinidad fundamental del cristianismo, porque habían entrado en contacto con una civilización que había estado históricamente aislada, en cierta medida. Y me parece como muy interesante ver este contraste que existe en comparación con... Y digo, me gusta pensarlo desde ahí, esto que planteas, que las culturas, digamos, mesoamericanas tenían incluso una arquitectura que estaba destinada o se hacía en función de lo que sucedía en el cielo, ¿no? En función de algo que era mucho más grande que ellos o en función de estos ritmos digamos, astronómicos. Y eso es algo que, digamos, que en Occidente, a mi entender, empezó a cambiar a partir del Renacimiento, ¿no? Nos empezamos a aislar de lo que sucedía en los horizontes o de lo que sucedía en el cielo. Y me gusta pensar, digo, no sé, desde este gran vacío que, como lo dice Octavio Paz, es la otredad, había una percepción distinta o incluso como más integrada de nosotros con lo que sucedía alrededor de nosotros. Sí, con la vida que está alrededor de nosotros, ¿no? Que no era exclusivamente humana, o con los cambios que se presentaban en el cielo, digamos. Sí. Por un lado, yo te voy a decir que me parece que tenemos que leer a Paz, pero tenemos que leerlo con mucho detalle y cuidadosamente, porque tenemos un problema que la figuración que hace el gobierno actual, pero que es la misma que trazó la cultura hegemónica postrevolucionaria de que los indígenas son las raíces de la cultura mexicana y tienen esta función de pasado, con la admiración absoluta de cualquiera de estas concepciones vista como una especie de otredad, pero vista melancólicamente como que quisiéramos rescatar, pero desgraciadamente la modernización no nos permite evocarla. Todo eso es algo que yo veo que tiene consecuencias muy negativas. O sea, una consecuencia negativa es precisamente la relación que guardamos con las naciones no integradas al pueblo. Segundo, la manera en que este es el argumento de clave que genera la idea de pueblo generalizado y ahora pueblo bueno, pero también el que no nos permite, curiosamente, utilizar esa relación como una base de pensamiento, porque la voluntad de querer llegar a esa nostalgia hace que no podamos hacerlo en ensamblaje. Te voy a decir cómo plantearlo en términos de una otredad interesante.
es muy significativo y es algo que uno ve como una ruptura entre los textos de León Portillo y López Austin, el pensar que efectivamente un elemento de lo que López Austin llama el núcleo duro mesoamericano es que esas sociedades no conciben un alma y un cuerpo, sino muchas almas. Entonces, te puedo hacer todo un relato de qué significa eso, como hay tres principales, pero lo que es interesante es que un verdadero desafío a la cultura que tenemos es dejar de tener un alma. Pero cuando hacemos estas valoraciones, y Paz tiende a hacer esto, pero además porque consumía la historiografía que está enmarcada en este campo ideológico, generalmente lo que estamos tratando de hacer es generar una especie de humanismo indígena. O sea, estamos tratando que ellos tengan una cultura que se nos haga entendible en los marcos de la cultura occidental. De manera que esa otredad no acaba siéndolo. ¿Sí me explico? Ahora además tenemos esta presión de antimodernismo que va generando constantemente esencialismos no modernos, que no están mediados por preguntarle a actores específicos de esas sociedades qué piensan. Es lo que Yasnaya Nahil inteligentísimamente describió como el efecto Tizoc, o sea, que proyectamos la cultura indígena. Es uno de los principales problemas que tenemos que deconstruir de toda la historiografía, pero sobre todo de las bases de lo que es la cultura en esta zona del globo, el que pensamos que existe la cultura indígena, que puede tener como mujeres tierra esenciales que merecen estatuas en el Paseo de la Reforma, para que vean en qué punto llega. Entonces, por un lado, sí, pero el punto aquí es que no creo que sea una heredad nuestra. Lo que resulta interesante es que veamos, creo yo, la posibilidad de darnos cuenta de que hay cosas que no tienen por qué ocurrir universalmente. O sea, no hay una universalidad del alma contra el cuerpo. No sé si podamos empezar a pensar en términos del Hiyot y el Yolot y el Tona, y de que haya un animal en cada codo. Si ustedes ven todo el Proyoshab, que tiene cada una sus fauces en cada codo, porque es un alma, un ser animado. Pero sí podría servirnos para no pensar cristianamente, por ejemplo. Entonces, un elemento que a mí me parece interesante y problemático y muy, muy satisfactorio es cómo podríamos darle un uso moderno a figuras de pensamiento no occidentales, en lugar de pensar necesariamente el estatuto de verdad de los mitos griegos. Porque ciertamente movilizar a Antígona es algo que yo veo cada 2 o 3 tesis que reviso. Y lo hacen bien, no estoy diciendo que está mal hacer eso, es mejor que no hacerlo. Pero seguimos teniendo este problema de que no podemos movilizar este otro mundo como elemento útil de pensamiento moderno. ¿Sí? Entonces, hay un punto donde yo creo que la problemática de Paz es muy interesante, pero siempre que estoy a punto de darle crédito me acuerdo del problema de Tlatelolco, en que él prácticamente nos explicó la batalla de Tlatelolco como que habían renacido los aztecas y los sacrificios humanos. Y ese momento me produce una enorme fascinación, una preocupación, porque básicamente rescató un argumento porfirista sobre Zapata. Se los voy a decir de una manera muy sencilla, que estaba haciendo renacer los sacrificios humanos. Y me parece que es la manera en que nosotros abordamos el tema también en el campo positivo. Sí es un reto, pero, por ejemplo, va a pasar por que dinamitemos a los aztecas. O sea, nuestra relación con estas sociedades tiene que empezar a dejar de pensar que allí la sociedad central dominante donde viene México va a requerir que favorezcamos el que haya un desafío al carácter blanco mestizo de las instituciones, y va a requerir, pues sí, de construir el modo en que se presenta el Estado.
Por ejemplo, haciendo cosas raras, como que la presidenta de México le pide perdón a las sociedades indígenas por la colonización que seguimos llevando a cabo, en lugar de estar pidiéndole a la monarquía española. Que estaría bien que le pidiera disculpas, pero no sin que el gobierno lo lleve a cabo. Entonces, bueno, sí, lo planteé de manera un poco desordenada, pero estoy diciendo, yo tendría cuidado con Paz porque necesita verse como un momento muy importante, pero un momento que es importante porque permite entender cómo funciona la visión establecida de la cultura mexicana con respecto de ese problema, más que permitir salir del problema. Pero es interesante lo que preguntas. Bueno, muchas gracias por la atención y gracias por la invitación. Oye, quiero decir públicamente algo que me conmovió. Por mi ignorancia, nosotros saben todos, pero Soma me ofreció pagar por la conferencia. Es inédito. Yo, cuando pedí que hablar, no esperaba el pago. Estoy muy conmovido porque no me lo esperaba, pero quiero decir de manera muy, muy elocuente que lo veo como un hecho muy positivo. A lo mejor yo no lo necesito, pero porque soy empleado académico, pero me parece que es... ¿Por qué no lo aceptaste y lo donaste? No, porque todavía estoy tramitando pagarlo, pero no tengo que donarlo. Ya decidiré qué hacer. Lo importante para mí, tengo un problema de que no soy necesariamente un buen cristiano, pero lo que digo es al contrario, que me ha resultado una sorpresa muy, muy grata entender que hay un pago. Gracias.